En el mundo pueden existir dos tipos de personas. Unas, los perezosos, los que de pronto no tienen el ánimo de hacer las cosas manualmente. O dos, las personas que desconocen cómo hacer las cosas o que no saben cómo hacer las cosas. Yo de pronto estoy ahí en el intermedio de los dos, más tirando para el tema de los perezosos, pero eso puede ser una solución muy fácil para todos los que están en esos dos grupos de personas con los Proxmox Helper Scripts. Son scripts que nosotros podemos ejecutar de una forma muy fácil, muy sencilla, para configurar muchas cosas en nuestros hosts de Proxmox donde estamos virtualizando. Entonces ahí vamos a tener tanto para los que les da pereza configurar las cosas manualmente, porque sí se pueden hacer manualmente, como también para los que de pronto no saben hacer esas cosas manualmente y solamente quieren correr un script allí rápidamente y hacer muchas cosas, porque se pueden hacer muchísimas cosas con estos scripts de Proxmox. Estos son scripts que son desarrollados por la propia comunidad, scripts que nosotros podemos ver que tienen o que ejecutan directamente en nuestras máquinas y podemos tenerlos allí de una forma gratuita, con la cual vamos a poder allí configurar nuestros entornos de Home Lab o, ¿por qué no?, para nuestros entornos de producción también, si verificamos muy bien qué es lo que hace cada uno de estos scripts. Así que vamos a ver cómo podemos aplicarlos en nuestros hosts de virtualización de Proxmox. Por aquí tengo dos nodos de Proxmox, tengo PVE01 y PVE02, donde por ejemplo este es el que estoy recientemente configurando, es el HP Mini que por ahí les compartí que lo voy a utilizar para host de Proxmox, para un servidorcito de Proxmox y poder virtualizar allí más que todo contenedores y demás. Entonces tenemos aquí lo que son estos dos nodos, los cuales nosotros cuando instalamos un nodo pues tenemos muchas cositas que hacerle, muchas configuraciones, como por ejemplo que cada vez que iniciamos sesión, por ejemplo cada vez que yo inicio sesión, pues me va a mostrar el mensaje de que no tenemos una suscripción válida para este servidor, porque obviamente nos va a seguir recomendando allí que compremos una suscripción, un soporte directamente a Proxmox, para poder allí tener pues actualizaciones y soporte y demás. Pero cuando tenemos un entorno de Home Lab, por ejemplo, tenemos un entorno donde no vamos a hacer uso de la suscripción, pues ese mensaje a veces no lo queremos, y para eso existe también un script que podemos nosotros tener en los Proxmox VE Helper Scripts. Estos son scripts que, dependiendo qué queremos nosotros configurar, solamente es copiar una línea de código y vamos a ejecutarlo en nuestra consola del host de Proxmox y vamos a poder configurar esto. Aquí tenemos diferentes, digamos, categorías donde tenemos, por ejemplo, herramienta para Proxmox. Tenemos uno que se llama Post Install, que es el que vamos a ejecutar ahora, que nos hace muchas cositas. El de kernel, el procesador Mi, microcode, CPU scaling governor, LXC, file system trim. Tenemos muchos, digamos, scripts que nos van a servir para muchas tareas, para nuestros entornos de Home Lab, como nos dice por aquí. Queremos implementar un Home Assistant y no queremos nosotros hacerlo allí manualmente porque primero o nos da pereza o queremos o no sabemos cómo implementar de pronto un Home Assistant allí rápidamente. Entonces podemos hacerlo a través de los scripts, por ejemplo, un Home Assistant en una VM con su sistema operativo, o pmods host VM, por ejemplo, o un Home Assistant en un contenedor de LXC. También lo podemos implementar, o un Home Assistant Core en LXC, en un contenedor directamente. Entonces nosotros podemos irnos aquí y nos va a decir para qué sirve el script, cuáles son las configuraciones que tiene por defecto, y nosotros solamente es copiar esta línea de código que tenemos aquí y va a ejecutar un script. Pero obviamente ustedes me dirán, pero yo no puedo ponerme a ejecutar cosas que no sé obviamente qué va a tener allí este script, si de pronto nos van a colar, como de pronto les pasó al que intentó colar una puerta en todos los servidores de Linux, que de hecho lo descubrió un trabajador de Microsoft. Intentaba con el paquete XZ, que era un compresor, es un compresor en Linux,
e intentó colar una puerta trasera allí que donde esto llegue directamente a todos, al kernel oficial de Linux. Ya estaba en un pre-release en Debian, creo que CentOS también, Fedora ya también lo había implementado. Entonces nosotros tenemos también que vigilar qué es lo que vamos a instalar con estos scripts, y nosotros podemos acceder a lo que es el script directamente en la URL. Vemos que nosotros tenemos aquí una URL que nos manda a lo que es GitHub. Este GitHub, vemos que nosotros podemos copiar el enlace y podemos allí irnos y abrir lo que es la URL donde tenemos el script completo de qué es lo que hace todo este tema. Entonces vemos que para poder nosotros ejecutar esto, para poder hacerlo manualmente, para el que tiene pereza o el que desconoce cómo hacerlo, pues esto vemos que son muchísimas líneas de script, y esto hacerlo manualmente pues puede que nos demore más, puede que no nos quede igual. Entonces, pero sí hay que tener en cuenta de estar revisando este tema, porque allí tenemos nosotros todo el script. Por ejemplo, si yo me voy directamente a la raíz de lo que es el creador de estos scripts en el GitHub, pues vamos a poder ver aquí todos los scripts que tenemos en lo que es Proxmox VE Helper Scripts. Vemos aquí los contribuyentes, vemos que tenemos más de 53 contribuyentes, los lenguajes son Shell, y aquí nosotros podemos ingresar, por ejemplo, a cada uno de los scripts que tenemos allí. Podemos ver que hay una gran cantidad de scripts para instalar todo. Por ejemplo, si queremos instalar un adware, por ejemplo, que es para bloquear publicidad y demás, pues vemos que tenemos un script para hacerlo muy facilito en lo que es esta ejecución de código. Por ejemplo, queremos instalar, no sé, un Docker. Podemos instalar un Docker fácilmente. Vemos aquí tenemos la instalación de Docker. Lo podemos hacer en un contenedor y demás. Por ejemplo, yo me voy aquí a los scripts. Me voy aquí a la parte de búsqueda y busco Docker. Entonces vamos a ver que aquí yo voy a poder realizar la búsqueda por Docker. Vamos a buscar aquí, vamos a tirar aquí, aquí lo tenemos, Docker. Vemos que yo puedo instalar Docker fácilmente en un contenedor LXC y me va a dar diferentes configuraciones que podemos hacer allí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacer primero este que dice de post install. ¿Qué es lo que hace este script? Nos quita lo que es ese mensaje que veíamos al principio de que no tenemos una suscripción. Habilita también lo que son los repositorios no subscription para poder obtener actualizaciones. Si yo me voy aquí a los repositorios, vemos que yo no tengo los repositorios no subscription, que son los que nos sirven para poder actualizar nuestros hosts de Proxmox a versiones nuevas cuando no tenemos una suscripción comprada directamente a Proxmox. Entonces debemos tener en cuenta que esto modifica, lo que hace es quitar estos repositorios Enterprise, que es lo que nos limita a tener nuevas actualizaciones. Entonces, este script hace esto. También adiciona los repositorios de testeo. También deshabilita el mensaje que les comentaba que nos aparece de la suscripción. Actualiza lo que es nuestro Proxmox a las últimas versiones. También nos deshabilita allí por si nosotros no queremos tener la alta disponibilidad en nuestro host porque consume mucho más recursos o por X o Y motivo, también la podemos deshabilitar. Entonces vamos a tener allí toda esta parte de los repositorios y demás configuración. Entonces yo vengo aquí, me copio mi script, me voy al servidor de Proxmox. Este es el que estoy preparando para mi Home Lab. Me voy a la parte de consola y aquí yo lo que hago es pegar esa línea donde yo voy a poder ejecutarla, y me va a preguntar que si yo quiero ejecutar lo que son o iniciar el script de post instalación de Proxmox. Le vamos a decir que sí. Y aquí nos pregunta que si estamos correctos, que vamos a agregar lo que es los paquetes de Proxmox VE Server. Le vamos a decir que sí. Aquí me pregunta que si quiero deshabilitar los paquetes o los repositorios más bien de PVE Enterprise, que para poder nosotros obtener actualizaciones, si no tenemos una suscripción con Proxmox, pues hay que deshabilitarlo. Le vamos a decir que sí. Vemos que me dice que quiere habilitar lo que son los PVE no subscription, los repositorios para poder obtener actualizaciones. Pues le vamos a decir también que sí. Aquí me dice que
Podemos nosotros tener los repositorios de paquetes Ceph para proveer lo que es el acceso a ambos en paquetes no subscription y enterprise repositorios. Vamos a decirle que sí. Aquí me dice que podemos agregar los PVTs, el repositorio de PVTs. Vamos a decirle que no. Este es un entorno de pronto más, digamos, más nuevo de Proxmox, entonces no queremos que nos añada de pronto cosas muy nuevas que se estén inestables todavía, que todavía no han sido probadas, entonces vamos a decirle que no. Y aquí nos pregunta que si queremos deshabilitar el mensajito de suscripción que nos sale al principio, sí, vamos a deshabilitarlo. Aquí me dice que vamos a iniciar el Software Development Team, es esencial que cheque este sitio oficial para el soporte, suscripción y demás. Vamos a decirle que OK. Y aquí nos pregunta que si queremos deshabilitar lo que es la alta disponibilidad. Si de pronto nosotros no tenemos pensado utilizar este equipo, este servidor para alta disponibilidad, pues de pronto puede ser una buena opción deshabilitarlo, ya que consume menos recursos. Yo no sé, vamos a dejarlo en no. Voy a dejarlo en no porque si de pronto más adelante quiero utilizar cluster y demás, pues no lo voy a poder utilizar, sino que voy a tener que volver a instalar manualmente. Y me dice que queremos actualizar lo que es Proxmox VE ahora, le vamos a decir que sí. Y aquí comienza entonces a realizar la actualización de Proxmox. Entonces vemos que son muy sencillitos estos scripts para poder tenerlos allí fácilmente y nos va a hacer muchas tareas que hacerlas manualmente, pues esto conlleva tiempo, digámoslo así, conlleva también que se tengan conocimientos y al utilizar estos scripts de Proxmox helper scripts, entonces allí vemos que me pregunta que si quiero reiniciar lo que es nuestro nodo de Proxmox y que es recomendado, le vamos a decir que sí. Entonces vamos a reiniciarlo para tener allí, vemos que allí la conexión ya se ha perdido. Entonces así podemos hacer con cualquiera de los nodos de los scripts que tenemos directamente aquí. Tenemos una gran cantidad de scripts para poder nosotros instalar cualquier tipo de aplicación, de solución que nosotros tenemos aquí directamente. Por ejemplo, un Docker, por ejemplo, un Dockage, un CasaOS, por ejemplo. Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, tenemos bloqueadores de contenido, de ad blockers, instalar un P-hole, instalar un adware, por ejemplo. Entonces vamos a tener una gran cantidad de scripts, por ejemplo, lo que tiene que ver con foto o con media, por ejemplo. Queremos instalar un Jellyfin Media Server, por ejemplo, es muy parecido a lo que es Plex. Queremos instalar un Plex Media Server, aquí lo tenemos rápidamente en un contenedor LXC y no tenemos que allí, obviamente, instalarlo manualmente ni nada. Nos dice también dónde va a ser el puerto donde se va a publicar por defecto y allí podemos nosotros tener muchísimas configuraciones sin tener que saber. Queremos montarnos un Nest Cloud, pues allí lo tenemos, un OnCloud, podemos tenerlo allí muy fácilmente. Aquí ya ha reiniciado, vamos a ver si podemos conectarnos nuevamente. Vemos que aquí ya tenemos conexión y ahora pues si yo me desconecto y vuelvo a iniciar sesión, vamos a ir con root. Vemos que ya no me sale lo que es el mensaje allí de que tenemos que pagar la suscripción y demás. Y si me voy a la parte de los repositorios, pues vamos a ver que tenemos allí ya los repositorios de PVE no subscription para poder actualizar digamos, nuestro Proxmox a las versiones nuevas. Y vemos que los repositorios Enterprise están ya deshabilitados para que no utilicen los repositorios de Proxmox, pero ya saben que estos repositorios no subscription no son recomendados para un entorno de producción, nos lo dice pues allí Proxmox, muchas empresas lo utilizan así, pero ahí nos dice que es mejor que paguemos la suscripción, obviamente negocio es negocio, pero esto lo podemos nosotros deshabilitar directamente aquí para que no tengamos esos paquetes o esos repositorios que directamente tenemos de Proxmox. Obviamente son más, pueden que tengan problemas, sean más inestables que los propios repositorios oficiales de lo que es Proxmox. Entonces aquí tenemos muchas cositas por instalar. Por ejemplo, yo quiero instalarme un Docker rápidamente.
yo quiero instalarme un Docker aquí rápidamente, me copio mi script, me voy a mi nodo, me voy a mi consola, pego mi scripts y le doy enter. Y aquí lo que va a hacer es que va a crear un contenedor LXC. Me he declarado, ando muy amante de los contenedores LXC de Proxmox. Me ha gustado la solución. Entonces aquí nosotros le podemos dar enter. Aquí va a comenzar a cargar. Me dice que si vamos a utilizar los default settings, porque también podemos utilizar configuraciones avanzadas. Y aquí podemos nosotros darle en yes. Aquí va a comenzar a validar el storage, va a comenzar a actualizar el template list, va a descargar lo que es el contenedor. Vemos que aquí está descargando un archivo, un Debian 12 para lo que es el template. Hace todo el script, descarga los contenedores o descarga la imagen. Vemos aquí ya creó mi contenedor. Vemos aquí, creó mi contenedor LXC. Aquí está actualizando. Vemos que utiliza los DNS de GitHub para poder allí utilizarlo. Nosotros podemos cambiarlos o podemos utilizar la opción avanzada para poder configurar toda esta parte. Y vemos toda la configuración que va haciendo. Vemos que descargó un Debian 12, el tipo de container 1, que va a instalar Docker, le ha asignado 4 GB de memoria RAM, 2 cores allí, entonces, 4 GB de disco, perdón, 2 GB de memoria RAM. Entonces vemos que todo lo que está haciendo es allí a través del script. Vemos que habilitó el acceso SSH Access, no lo habilitó. Entonces podemos allí nosotros tener diferentes configuraciones y vemos que está instalando ahora Docker en su versión 26.1. Y esto va a seguir ejecutándose allí y cuando termine pues ya vamos a tener acceso a un Docker rápidamente en un contenedor LXC, ¿sí? Un contenedor, un servicio de contenedor en otro contenedor. Y aquí automáticamente nos va a salir que si queremos instalar lo que es Portainer, vamos a decirle que no. Esto de Portainer lo vamos a ver más adelante. Vamos a utilizar la gente de Portainer, vamos a decirle que no. Y vamos a instalar Docker Compose, pues vamos a decirle que sí, instalando Docker Compose. Aquí está limpiando y vemos que ha terminado y ya tenemos nuestro contenedor por aquí ejecutándose, donde podemos ya, por ejemplo, ir a la consola y podemos ejecutar, por ejemplo, un docker -b y vemos que tenemos la versión de Docker ya instalada y podemos nosotros comenzar a descargar y a ver qué contenedores tenemos, qué imágenes tenemos. Entonces allí tenemos toda esta información de Docker ya instalado de una forma muy sencilla. Entonces aquí tenemos toda esta información. Les voy a dejar en la descripción de este video la URL para que puedan ingresar directamente a todos estos scripts. Aquí tenemos temas de domótica, por ejemplo, Zigbee, Z-Wave, MQTT, por ejemplo, para todo el tema de domótica, automatizaciones, por ejemplo, un ESP Home, por ejemplo. Tenemos muchas cositas que instalar aquí con estos scripts que nos vienen bien para esos dos tipos de persona, los que tenemos pereza de configurar todo esto manualmente o los que desconocemos cómo hacer directamente esto. Nos van a venir muy bien para montar nuestro entorno de Home Lab en lo que es Proxmox. Así que entonces hay que tenerlos allí, es una muy buena opción. Podemos revisar qué es lo que vamos a instalar con estos scripts directamente en el GitHub. Entonces allí de pronto no hay mucho peligro de que nos vayan a colar de pronto algo, y obviamente esto es supervisado por la comunidad y allí vamos a tener esa, no garantía del todo, pero sí vamos a tener esa tranquilidad de que es supervisado o hay muchos contribuyentes con este proyecto de Proxmox Helper Scripts. Entonces allí te doy esta información. Sigo yo adelante con la configuración de este servidor HP Mini que he comprado para mi entorno de Home Lab, y pues ya vemos que a través de estos scripts podemos ayudarnos bastante a la hora de montar estos entornos de laboratorios de casa. Entonces espero que te sea de mucha ayuda este video. Ya sabes que si quieres seguir aprendiendo más acerca de Proxmox, déjame yo en los comentarios para seguirte llevando contenido. ¿Qué contenido quisieras tener acerca de Proxmox? Y ya sabes, no olvides suscribirte y dejar tu buen me gusta para que apoyes el canal. Nos vemos. Chao, chao.